Saludamos ya al vicepresidente del Colegio de Médicos de Baleares, es Carlos Recasens. Señor Recasens, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buen día. Me gustaría que comentáramos para empezar ese expediente disciplinario que se ha abierto al facultativo de Formentera, bueno, por lo que ha ocurrido durante esta pandemia, suspendido durante 6 años y sancionado con más de 16.000 euros. Quería preguntarle lo primero de todo qué supone esta suspensión. Es un médico que no está en activo ahora mismo en Formentera, su contrato era eventual y ha finalizado, pero esta suspensión de colegiación durante 6 años le impide ejercer su profesión. Sí, en España, en todo el territorio español, uno de los requisitos básicos y fundamentales para poder ejercer la medicina es la colegiación. En este caso, pues el hecho de que un médico tenga la colegiación suspendida, en este caso por 6 años, pues no solo le impide ejercer la medicina en Baleares, sino en todo el territorio español, incluso en los países de la Unión Europea, pues porque no tenemos que olvidar que al final la colegiación es un requisito fundamental para poder ejercer la medicina a día de hoy. Hablan de vulneraciones graves de múltiples artículos del Código de Ética y Deontología Médica. ¿De qué artículos estamos hablando? Hay una vulneración de 12 artículos concretamente, y los artículos son del capítulo de calidad de la atención médica, de la relación de los médicos entre sí, relaciones con la corporación médica colegial, las publicaciones profesionales, publicidad médica. No nos tenemos que olvidar que al final los médicos que ejercemos la medicina nos debemos a un código de conducta, y este código de conducta está reflejado en el código deontológico. El Colegio de Médicos tiene un comité, una comisión de ética y deontología médica, que en el caso de que haya situaciones que, por suerte, son situaciones excepcionales, se vulneren alguna de estos artículos, pues lo valoran, lo analizan y emiten un certificado, un informe al respecto. El profesional en cuestión podría recurrir esta decisión, no sé si lo ha hecho. Nosotros desconocemos si ha ejercido este derecho que tiene al recurso. Se le notificó hace pocos días, ¿no? Pudimos llegar a contactar pues con él, se le notificó, y el doctor Valdepeñas ahora tiene y puede ejercer su derecho de recurrir al CGCOM, que sería el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos de aquí de España. Decía, no sabe de momento si lo ha hecho. No sé si saben en qué situación estaba, si hasta ahora estaba ejerciendo en otro lugar o no. Nosotros a día de hoy desconocemos cuál es la ubicación y si está ejerciendo. De antemano, pues la Consellería, en su momento, en el mes de junio, sabemos que el doctor Valdepeñas trabajaba como médico de urgencias en el Hospital de Formentera. Fue suspendido de empleo y sueldo. Lo que pasa es que sí que desconocemos si durante todo este periodo o estos meses ha estado ejerciendo pues en de forma privada. La verdad es que lo desconocemos. Todo esto viene a raíz, vamos a recordar, de esas manifestaciones que le hacían en redes sociales, en otros medios de comunicación, pues negando la pandemia, invitando incluso a no utilizar la mascarilla, a desobedecer las medidas sanitarias. El doctor Ruiz Valdepeñas pues ha sido un poco una nota discordante, pero creo que hay como una instrucción general en todos los colegios para, bueno, de alguna manera expedientar cuando ocurran cuestiones de este tipo en todo el territorio nacional. ¿Tienen constancia de otros casos? Nosotros, a nivel del Colegio de Médicos de aquí de las Illes Balears, tenemos constancia de que al menos en otros 2 colegios han iniciado un expediente informativo o una instrucción de algún caso en el que se estará valorando y se estará instruyendo pues el caso pues, en el caso de que haya un médico que haya hecho algún tipo de manifestación o que su conducta no se rija por lo que es el Código de Deontología Médica, ¿no? Ayer mismo pues nos informaban que, pues bueno, lamentablemente podríamos decir, ¿no?, que el Colegio de Médicos de las Illes Baleares es el primer colegio a nivel territorio español que expedienta a un médico
bajo estas condiciones, ¿no? De, pues, negando, ¿no? Y contradiciendo de una forma total y absoluta y contundente las indicaciones y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? Con lo cual, pues bueno, veremos a ver cómo continúa y a ver si hay otros casos en otros colegios o aquí en Baleares. Esta resolución del colegio se ha comunicado también a autoridades sanitarias y gubernamentales, bueno, para que tengan constancia de ello, pero no sé si puede derivar también en una vertiente judicial o el recorrido termina aquí con esta sanción del colegio. Nosotros a nivel colegial termina aquí. Nosotros tenemos la capacidad que tenemos y al final, pues nuestro deber es analizar y revisar deontológicamente cuál ha sido la conducta en este caso, pues del doctor Ruiz Valdepeñas, y no solo pues analizarla, sino que proceder en el caso de que se precise, ¿no? Como se ha hecho. Nosotros a nivel colegial, pues como usted pues comenta, pues lo hemos notificado a las autoridades sanitarias, lo hemos comunicado en este caso a la organización médica colegial, pues para que tengan constancia de la situación a nivel colegial del doctor Ruiz Valdepeñas. Vamos, si le parece, doctor Requesens, aprovechando su paso por el programa, a abordar otras cuestiones. Esa posible vacunación obligatoria para determinados colectivos, aún por concretar. Estaríamos hablando, pues en principio, de personal de residencias, incluso de particulares, de familias que tengan a mayores o a personas de riesgo a su cargo. ¿Qué les parece? ¿Atenta contra la libertad o es necesario en el momento en el que estamos? Nosotros, como Colegio de Médicos de aquí de las Illes Balears, lo que promovemos y diría que nos alegramos es que el proceso de vacunación está siendo masivo, que se ha acelerado muchísimo durante estas últimas semanas, ¿no? Y al final que la previsión, ¿no? O las estimaciones de que la población está interesada y desea vacunarse, pues son muy altas. Sin duda que siempre quedarán casos, ¿no? Aislados o no, de personas que no están interesadas o que tienen miedo o que quieren esperar, ¿no? Pues porque también se han generado mucha incertidumbre y mucho miedo alrededor de ciertas vacunas. Con lo cual entendemos perfectamente, ¿no? Ese miedo, esa reticencia, que estamos seguros que con el tiempo pues se irá reduciendo y que accederán y verán los beneficios de lo que es la vacunación, en este caso el proceso de COVID. Dicho esto, entendemos pues que ahí hay una colisión, o al menos puede haber ahí un debate, ¿no? De qué es lo que prevalece, si prevalece el derecho individual de la persona, si prevalece el interés social, ¿no? Para proteger a lo que es la sociedad o para proteger a los más vulnerables. Y ahí sí que nosotros, pues lo que deseamos es que la gente de forma individual haga un ejercicio de responsabilidad y sobre todo de solidaridad, ¿no? Entendemos pues que hay personas en la población que son tremendamente más vulnerables a lo que es el virus, ¿no? Y hay otras personas pues que tienen o tenemos la suerte, ya sea por edad o ya sea por nuestro estado de salud, pues que somos menos propensas o tenemos menos riesgo a pesar o aunque nos infectemos. Pero por eso nosotros ahí apelamos pues al sentido de la solidaridad y de la responsabilidad para con los más vulnerables, ¿no? O las personas más frágiles y más débiles, que ahí pues tenemos que demostrar que no simplemente pues tenemos esta visión de nosotros mismos, sino que pues lo que estamos dispuestos a hacer pues para proteger a las personas pues a las que queremos, a las personas que nos rodean o en este caso a las personas que se dedican a cuidar o que trabajan en las residencias o que tienen familiares de edad más avanzada, pues a las personas a las que cuidamos, ¿no? Va a perdonar, pero me suena muy optimista el apelar simplemente a la solidaridad. Llegado el caso, si hay que obligar, ¿qué les parecería? Nosotros nos parecería mejor tomar otras medidas que sean alternativas, más allá de lo que es la obligación.
sin duda, pues que como Colegio de Médicos priorizamos lo que es la protección de la salud, y en este caso pues de la salud pública, de la salud de la población, pero entendemos pues que habrá casos que se tendrán que tomar medidas alternativas, ¿no? Ya sea pues medidas de más control o de más chequeo o de asegurarse de que esa persona pues sigue en un estado de salud óptimo para cuidar a personas más vulnerables, ¿no? Eso en principio está ocurriendo ya, pues por ejemplo en residencias sociosanitarias el personal que no ha querido vacunarse se somete a PCRs semanales, se lleva ese control, pero al final pues eso me ocurre por ejemplo el cuidador profesional, la persona que está ocupándose de nuestros mayores. Claro, yo no sé hasta qué punto la libertad de esa persona cuando la salud de mi familiar depende de ello. Claro, aquí entran en juego ya muchas otras cuestiones, yo no sé si incluso legales, poniéndonos en el peor de los escenarios. Claro, yo entiendo que a título personal o individual, pues cuando uno tiene un familiar, una persona pues mayor, más vulnerable y requiere de ese cuidado, ¿no? de una persona, pues que escoja o intente encontrar la mejor persona que pueda encontrar, la más capacitada, la más dispuesta, ¿no? Y asumimos pues que a día de hoy, ¿no? Tras lo que ha ocurrido con la pandemia y con la situación sanitaria actual, pues entendemos que el requisito o que el aspecto de la vacunación, si una persona está vacunada, si una persona es inmune, incluso diré que la conducta de la persona, si una persona es pues más temeraria o menos, pues sea un indicio o sea un indicador pues que a los familiares vaya a preocupar, ¿no? Y que pueda llegar a ser determinante a la hora de escoger una persona o no, pues porque al final pues uno lo que quiere es que la persona que cuide a este familiar de edad más avanzada pues sea pues la mejor posible en cuanto a su conducta y en cuanto a, en este caso, no, pues porque entra en juego su grado de inmunización. Claro, en este sentido, yo no sé si podríamos encontrarnos, desde el punto de vista legal, de repente con un aluvión de denuncias por negligencias. Por poder nos encontramos o nos enfrentamos en escenarios que hace un año pues serían absolutamente desconocidos o serían impensables encontrarnos, ¿no? Que el grado de inmunización o de inmunidad o el acceso a una vacuna o el acceder a ponerse una vacuna o a ser vacunado, ¿no? Pues pudiera llevar, ¿no? a este tipo de conflictos. Pero bueno, al final es una realidad y vuelvo a decir, nosotros desde el Colegio de Médicos apelamos y somos siempre muy positivos, ¿no? Y porque tenemos una fe ciega en lo que es la población de que seguirá imperando lo que es la solidaridad de las personas con el resto, con las personas pues más vulnerables. Una última cuestión. Este decreto puede variar todavía, se va a tramitar vía proyecto de ley en el Parlamento. En estos momentos podría aplicarse con una orden de la Consellería de Salud, pero quiero preguntarle para despedirnos si hay algún colectivo, sea profesional o sea a nivel personal, individual, al que usted metería en este saco, en esa obligatoriedad de vacunarse como profesional. ¿Cree que hay grupos que deberían estar ahí? Sin duda que no sé si obligatoriedad o no, pero yo entiendo que hay colectivos que son más sensibles, ¿no? Y que uno tiene que ser consciente de dónde está, en qué entorno está, ¿no? Y sobre todo me refiero a las personas que trabajan en un entorno más vulnerable y más frágil, ¿no? Y en este caso, a nivel inmunitario o a nivel de salud, pues siempre nos referimos a los mismos, que es a las personas mayores, a las personas más frágiles a nivel de salud, en este caso, pues personas más inmunodeprimidas, personas que trabajan en un entorno donde haya más acumulación o más masificación de personas, ¿no? Con lo cual, yo sí que sería especialmente, o desde el colegio, creemos que se tiene que ser especialmente cuidadoso, ¿no? Y hay que tener un trato exquisito, ¿no? Con las profesiones, los entornos en los que
pues se manejan personas frágiles y personas en situación de vulnerabilidad. Pues con ese llamamiento a la solidaridad y la responsabilidad nos vamos a ir despidiendo. Carlos Recasens, vicepresidente del Colegio de Médicos de Baleares, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenos días. Muy buenos días y molt bon dia. Buenos días y molt bon dia. Buenos días.